Y entrando un poco más de lleno al grupo de pacientes críticos, como hemos visto, existen personas que hacen un cuadro respiratorio muy leve, sin riesgo de complicaciones. Hay un grupo de pacientes con riesgo de complicaciones que ya nos pone alerta si va a ir a una UCI o no. El paciente que tiene influenza con complicaciones, que presenta con complicaciones, especialmente insuficiencia respiratoria, que es el motivo de ingreso a cuidados intensivos, y que definitivamente esta preparación para la pandemia de H5N1 fue una estrategia, y me pareció muy importante eso, porque cuando se hizo la valoración en el año 2006 de cuántas unidades de cuidado intensivo en el país estaban realmente preparadas con un número adecuado de camas, de monitores y de ventiladores, realmente era dramática la realidad de las unidades de cuidado intensivo, inclusive de las emergencias de nuestros hospitales. De tal manera que el shock de inversión generada por esta pandemia, por la preparación, no solamente fue un documento, sino hubo apoyo económico para que las áreas de emergencia, las áreas de cuidado intensivo, adquirieran monitores, ventiladores y contrataran personal. Porque muchas unidades de cuidado intensivo tenían personal y no había equipamiento, y muchos tenían equipamiento, no había personal y había mezcla de este tema. En donde, de tal manera que ahora las unidades de cuidado intensivo, especialmente el Ministerio de Salud, se han equipado, tengo entendido, aproximadamente se compraron a nivel nacional 150 ventiladores, están comprando 50 más, y de tal manera que ese es un tema que no solamente va a ser útil este tema de equipamiento para influenza, sino para otro número importante de entidades clínicas que pueden desarrollar infección e insuficiencia respiratoria. De tal manera que la influenza con complicaciones, este grupo de acá, este es el grupo que nos preocupa, ¿no es cierto? Y de tal manera que aquí está la población que va a llegar al cuidado intensivo, que va a llegar a la UCI y que definitivamente vamos a tratar de soportar las disfunciones de órganos que se desarrollan en estos pacientes. En todos los hospitales se han desarrollado áreas para hacer el triaje correspondiente y aislar a estos pacientes que tienen cuadro sospechoso, se les piden las muestras, tienen factores de riesgo y hacen cuadro clínico. Entonces, en estos ambientes donde el hospital se ha aislado con un espacio más o menos de 1,80 m a 2 metros de separación, en donde el personal está con equipos de protección personal, indudablemente ese aislamiento va a permitir disminuir la transmisión a nivel de los trabajadores de la institución, y aquel que desarrolla insuficiencia respiratoria llega con su máscara más reservoria UCI, y ahí es el tema de todos los problemas que tenemos que enfrentar. Este fue uno de los primeros casos. Desconocíamos, venían con una historia de 3 años de disnea, parecía una insuficiencia cardíaca, haciéndole una buena historia también, porque ese es un tema muy importante. Ingresa de emergencia, viene por tos, fiebres, puto purulento, sanguinolento, disnea. Cuando se le hace una mejor historia, parece que viene una disnea de 3 veces, viene con síntomas de sospecha de un H1N1, y en el examen clínico un primer ruido intenso, parecía que había una estenosis mitral, de tal manera que vino una estenosis mitral con una insuficiencia cardíaca importante. Ese fue el primer diagnóstico, ¿no? Esta paciente rápidamente se le intentó colocar en ventilación mecánica no invasiva, no lo toleró, se inició ventilación mecánica, y cuando ingresa a UCI, indudablemente que este tipo de pacientes que desarrollan insuficiencia respiratoria son insuficiencias respiratorias severas, ¿verdad? No es una insuficiencia respiratoria moderada, es una insuficiencia respiratoria severa, con severas hipoxemias, con un gran compromiso del parénquima pulmonar, como vamos a ver ahora, y que requiere pues monitoreo de frecuencia cardíaca, saturación, CO2, incluido frecuencia respiratoria, y por consiguiente necesitamos que acudan a centros que cuentan con los recursos correspondientes. Cuando ingresa a UCI, es importante, muchas veces se generó pánico inicialmente. Algunos médicos pidieron descanso médico. No habían participado en el desarrollo del documento, probablemente. Pero es importante, vean ustedes, dentro de cuidados intensivos y las áreas que ustedes puedan participar en nosotros vemos acá, ¿cierto? Tenemos los pacientes que deben estar separados por una distancia aceptable, de 1,8 a 2 metros, todas las UCIs más o menos ese es pero especialmente esta es la zona de más riesgo, es donde el personal va a trabajar, va a aspirar secreciones,
Yo te había traído un video, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a diferir para otro momento, pero es muy importante. Vean ustedes cómo el área que nos hemos preparado es un área de 6 camas, donde vamos a tener aislados a estos pacientes, en donde la zona verde no se necesita protección porque está en el pasadizo, pero al ingresar hay una zona amarilla que está alejada del paciente, que es donde se puede hacer el trabajo, el área del trabajo, enfermería, con sus historias, los residentes hacer evaluación, el médico que intuba, la enfermera que maneja secreciones, ella es la que va a tener equipos de protección personal total, gorro, máscara, porque el contacto directo con las secreciones, especialmente en los primeros días. ¿Cierto? Entonces, esto era muy importante. Sacamos este documento, que me sido un poco difícil pasarlo a PowerPoint, pero por eso lo he pasado aquí para que ustedes vean, con una serie de recomendaciones, y en donde se daban además, por ejemplo, algunas recomendaciones. No ingrese a la zona de aislamiento con pulseras, reloj, anillos. Ese tema es muy importante. Para que ustedes se puedan lavar las manos, dejan todo en el casillero. O no ingresen con nada en las manos. No se toque la cara o la otra parte del cuerpo. Evite tocar, es por las cuestiones de distribución del virus. Indudablemente estas medidas eran medidas sencillas, son sencillas, pero que hay que dejarlas en blanco y negro, en una zona visible, entregar a cada uno de los que participan en el servicio para que puedan ser optimizadas, para que puedan ser cumplidas, ¿no es cierto? No utilice la mesa de mayo para escribir ni para colocar la historia, ese era un tema. Nosotros estamos acostumbrados a pasar visita con el paciente, la mesa de mayo frente al paciente, tuvimos que dejar esa buena costumbre. De tal manera que otro punto importante era, inicialmente cuando tenemos contacto con los pacientes, la utilización de máscara N95, había recomendaciones de cómo colocarla. Y era muy fácil colocarla, pero el problema era retirarla. Vamos a ir de frente a esto. Y la recomendación, porque ahí es donde vimos la mayor cantidad de fallas, había que sacarse los guantes, luego de aspirar a los pacientes, indudablemente, pero el gran problema de todos los que usaban la mascarita, vean ustedes que usualmente con la mano cogían la máscara y se retiraban la máscara inadecuadamente y contaminaban la mano nuevamente. Entonces ese pequeño detalle era un problema realmente que generaba preocupación en todos los que estábamos viendo sí, que tuvimos que hacer nuevamente empezó a capacitar a la gente que sepa cómo retirarse y dejar colgando, no llevársela al comedor en el hombro, como a veces ustedes ven, ¿cierto? Guardarlo en el casillero, donde tienen su ambiente, o dejarlo en UCI y utilizar otra máscara, pero era muy importante esas pequeñas medidas que son importantes para poder disminuir la tasa, especialmente en el personal que está manejando secreciones. Revisando un poco las preocupaciones del SARS y la preparación para desastres y bioterrorismo. Entonces, en Estados Unidos indudablemente utilizan no solamente máscaras, sino vean ustedes un sistema con casco y un sistema de aire interno, de ventilación interna, ¿no es cierto? Que definitivamente, probablemente en algún momento lo necesitemos, es excesivamente costoso, pero es importante saber que deberíamos en algún momento contar con estos equipos, que me parece que el Ministerio de Salud lo tiene para ciertas condiciones, los bomberos también, y que al final lo único que utilizamos, nuestro mandilón, el respirador N95, nuestro gorro, especialmente cuando íbamos a realizar algún procedimiento con intubación, aspiración de secreciones, cambio de los filtros, un escudo facial o lentes para poder intubar al paciente y no tener la tos o las secreciones directamente en cara, y los guantes que eran descartables.